Hoy el senador Ricardo Monreal, que ya sabemos que no goza de mucha preferencia entre los seguidores de la Cuarta Transformación, sale y ahora está cumpliendo con esta promesa que expresamente dijo de preferir no aspirar a nada políticamente con tal de no traicionar, dice él, al proyecto de la 4T y sobre todo no traicionar al presidente López Obrador. Y hoy estuvo Ricardo Monreal en la comisión permanente que se sesionó en el Senado, en donde estuvieron algunos diputados y senadores de todos los partidos, y allí se arriesgó a hacer pues algunos señalamientos que hablan sobre la facultad que tiene el Poder Legislativo para de alguna forma controlar lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su vez el Poder Judicial de la Federación, y en este mismo sentido pues les lanza esta amenaza a los ministros, sobre todo a Norma Piña, y les dice que los senadores y diputados tienen el poder de iniciar un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte, llamándoles a comparecer y luego castigarlos. Y bueno, ante estos dichos, todos en la oposición se le fueron encima, tanto así que tuvo que salir el diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otros más, a defenderlo. Vamos a ver lo que dijo Ricardo Monreal en esta reivindicación, en donde por increíble que parezca sale a defender a la 4T y se lanza en contra de la Suprema Corte y en contra también de toda la oposición con este tremendo mensaje. Miren lo que pasó. A mí me preocupó las palabras de la ministra Piña ayer. Dijo ella: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció el control parlamentario en sede jurisdiccional con efectos invalidantes. Y yo creo que no es así. Y por eso el Poder Legislativo puede ejercer el control jurisdiccional en sede parlamentario con efectos transformadores. Por eso yo hablaba, y me da pie a pesar de que no hilvané ya la última parte de la intervención, sí me da pie a decirle que yo les pido mesura a quienes defienden a los ministros de la Corte. Soy partidario de la división de poderes, que quede claro, pero no aplaudo los excesos, el derroche, tampoco aplaudo el abuso y los privilegios excesivos. Déjenme solamente decirles algunos. Yo investigué desde el año pasado 40 excesos. Ustedes son legisladores y cuando salgamos no tendremos un solo 5 de haber, ni de sueldo, ni de pensión. Después de varios años de estar trabajando aquí, más horas que ellos, mucho más horas que ellos. Permítame, orador. Diputada Carolina Villano, ¿con qué objeto? Darle a través de usted al orador, si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta, senador? Sí, claro. Adelante, 1 minuto, diputada Villano, por favor, y 2 para responder. Gracias, senador Monreal. Independientemente que estoy absolutamente de acuerdo que no debe haber excesos en ningún poder, también ustedes tienen la decisión de acotar esto porque son mayoría. Eso es la primera cuestión. La segunda cuestión es que efectivamente yo soy de las que cree que los poderes judiciales locales tienen un trato inequitativo con respecto al Poder Judicial Federal. Pero ¿qué tiene que ver esto con la decisión de los ministros? Son dos cosas muy distintas y tenemos que separar el debate. Es decir, tener un debate para este tema que usted está tratando, que es muy importante, pero ¿qué tiene que ver eso con la decisión apegada a la legalidad de los ministros de la Corte? Gracias por su respuesta. Le respondo, diputada, tiene que ver todo, porque ustedes se desnudan completamente, se entregan completamente por proteger a una casta de privilegiados, porque ustedes actúan con exceso, porque ustedes no están midiendo la realidad que está sucediendo en la calle y lo que está pasando en estos órganos deliberativos. Lo que estoy expresando es que deberían actuar con mesura los que aplauden, jubilosos y con exceso, la resolución de la Corte. Lo que estoy diciendo es que deben de actuar con prudencia y ecuanimidad, porque en la Corte, en el Poder Judicial, está instalada una casta llena de privilegios. Solo le he mencionado 15, son 40. Usted y yo, o al menos en el Senado, renunciamos a los seguros de gastos mayores por austeridad. Ellos no. Ellos pueden incluso incluir hasta los nietos, esposa, hijas, hijos y nietos a cargo del erario. No me parece que esté desprendido y desvinculado el debate de quienes pide una resolución y su casta, su pertenencia a los privilegios que no quieren renunciar a ellos. Ese es el tema de fondo y ese es el debate al que yo los quiero llevar. Por eso me parece excesiva que aplauden,
que den felicitaciones, que hablen de cada una y de sus virtudes y no estén hablando de dónde están ubicando y dónde están protegiendo estos privilegios en contra de la austeridad de un país, en contra de la necesidad de asumir posiciones más probas, más republicanas para un país que está en una pobreza Concluyó su tiempo de heredada de los gobiernos anteriores. Ese es el tema, diputada, y sí tiene que ver. Por eso estoy refiriendo los grandes privilegios de una casta aislada de la sociedad que no está pensando por la gente de a pie y que la gente debe de saber estos privilegios. ¿Sabe usted? Usted va a salir ya pronto, al menos que se reelija, igual que yo, pero usted al siguiente mes tiene que conseguir trabajo para poder sobrevivir. Ellos no, ellos tendrán casi el 100% y además la Suburban se las pueden llevar a su casa. ¿No les ofende esto? Les pregunto. ¿No les ofende esto? Es increíble que no tengan la sensibilidad hacia afuera, hacia la gente que sufre, que no tiene salud, que no tiene con qué comer, que su salario es insuficiente. ¿Cómo pueden seguir aplaudiendo como focas una decisión del Poder Judicial que afecta la credibilidad de un pueblo y que aleja a un poder fuera de la realidad? Ese es el debate y no está inconexo a lo que estamos debatiendo ahora. Otra moción de orden. Va una moción. Yo no detecté alguna alusión, senadora. Sí lo dio. No lo distinguí, se rectifica, senadora. Tiene 1 minuto por alusiones. Gracias, muchas gracias, presidente. En estricto sentido, lo que les duele es que prevalezca la ley. Lo que les molesta es que la corrupción brutal de López Obrador y de Morena se está deteniendo desde la Corte. Lo que les cala es que hubo 9 ministros decentes. Hubo 2 que no, porque ya sabemos que están dispuestas al régimen. Pero la realidad es que en Morena hoy saben que no tienen de rodillas al Poder Judicial, como si tienen de rodillas lastimosamente a los senadores y a los diputados que de manera humillante se van a tomar una foto para tratar de ser las corcholatas favoritas. Es una vergüenza que su carrera política esté subordinada a que López Obrador con su dedito les diga sí o no. Es lamentable verlos a ustedes cómo se quejan cuando la Constitución se hace prevalecer. Muy bien por los ministros de la Corte. Diputado Fernández Noroña tenía una moción de orden. Diputado Noroña, adelante, 1 minuto. Y la moción de orden era en el sentido de que no se había generado un procedimiento como el que la MES. Yo no lo impugné y voté a favor de que hubiera más preguntas. Entonces lo que yo quiero es que quede ya establecido este procedimiento, que hay la posibilidad de preguntar cada que haya más solicitantes, preguntarle al Pleno si se permite que haya preguntas adicionales. Además, sobre todo cuando es la oposición interesada en hacer las preguntas. Y finalmente nosotros estamos por la ley. No estamos en contra, queremos justicia plena. Lo que no queremos es ese poder judicial corrompido, corrupto, que no imparte justicia en México. Que le pregunten al pueblo, ellos que se dicen representantes del pueblo, como nunca van a su demarcación, porque los elige la cúpula de su partido, no se enteran de los reclamos de la gente, que son airadísimos exigiendo justicia porque el poder judicial está totalmente corrompido. Aprovecho para en esta moción de orden decir, no somos iguales, el pueblo va a decidir, somos un movimiento de hombres libres, un movimiento democrático, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida al compañero presidente, larga vida al movimiento y larga vida al pueblo de México. Y bueno, pues desde luego todo esto ha generado un revuelo inmediato porque pareciera, como ya dije, pues una advertencia o una amenaza a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que pueden ser objeto de un juicio político desde el Congreso de la Unión. Desde luego habrá que ver cuáles son los requisitos para una acción de este tipo y cuál sería también la votación. Seguramente será una votación calificada para poder tomar una decisión de enjuiciar y castigar a los ministros en la hipótesis que plantea el senador Monreal. Desde luego creo
creo yo que al final de cuentas, si se está en el rigor analítico de lo que dice la Constitución y las leyes que de ella emanan, y si existe esta posibilidad de control parlamentario, pues también sería sobre el Poder Judicial Federal, llamando a comparecer a los ministros y eventualmente instaurándoles una solicitud de juicio político. Y bueno, pues si está en la ley y en la Constitución, no debería de sorprender a nadie que pudiera ser uno más de los mecanismos que puedan ser usados en este momento en el cual la Suprema Corte está jugando un papel de choque contra la 4T como un movimiento de oposición y no de justicia como debería de ser. Y ante el ruido que hizo todo esto, el propio Ricardo Monreal salió a dar más explicaciones. Vamos a ver lo que dijo. Yo creo que esa es una diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros sí estamos por la austeridad y ustedes no. Aplauden los lujos y los privilegios de los ministros de la Corte y no los critican, sino quisieran ser como ellos. Nosotros repudiamos ese tipo de prácticas y ese tipo de mafias o de élites del poder que lucran con el erario del pueblo. Los 40 privilegios son escandalosos. Son 40 privilegios tangibles. Yo no sé por qué les aplauden a personajes que en su vida cotidiana no pueden ser ejemplo de virtud moral, de virtud republicana y de virtud de austeridad que este país exige. Yo me siento tranquilo porque solo percibo mi dieta y se los digo a todos, solo percibo mi dieta. Todos perciben prerrogativas y apoyos cuando son presidentes de comisión. Y también a pesar de la austeridad, senadora Kenia, sabe usted Concluyo que su no es respuesta, nada senador. despreciable lo que gana un senador. Nada despreciable y no nos falta razón para recibir críticas. No falta razón a la población para recibir críticas por nuestros excesos, a pesar de que saldremos sin ahorros, sin dinero, sin Concluyo la recursos y respuesta. sin posibilidades de seguir viviendo los que vivimos de nuestro trabajo. Tengo anotado al diputado Triana para formular pregunta. Por un minuto, por favor, le pido orden, senadora. Adelante, diputado Triana. Gracias, presidente. Doctor Monreal, le voy a leer una frase, a ver si usted la identifica y a ver si identifica quién la dijo. Desde la Constitución de 1857, los sueldos de jueces, magistrados y ministros están garantizados para no poder ser disminuidos, por lo que hoy, para los poderes judiciales, la línea es que no hay línea. Y esto no viene de hoy, viene del siglo XVII en Inglaterra. Pueden consultar cualquier fuente. La austeridad no debe aplicar en este caso. Ya se lo dije al presidente, pero él se va a mantener firme en su postura, lamentablemente. Sí. Olga Sánchez Cordero, Sí, secretaria de Gobernación, sí. presidenta del Senado de la República. Pero usted enumera con toda la intención de desacreditar a la Corte en un tema que no tiene nada que ver con lo que sucedió el día de ayer, que fue un tema de pesos y contrapesos, a los ministros de la Suprema Corte, aduciendo una serie de supuestos privilegios. No son supuestos. Mi pregunta es concretamente, y le suplico que me responda sin rodeos al grano, si eso incluye a la exministra Concluya su Olga pregunta, Sánchez diputado. Cordero, y si también incluye a Yasmín Esquivel, y si también incluye a Laureta Ortiz, que son quienes han acompañado la posición del presidente. Mire, diputado, partimos de filosofías diferentes. Usted defiende los privilegios. Yo los rechazo. Es que no me deja Permítame, concluir. Debería ser orador. más respetuoso usted, porque Permítame. yo he sido respetuoso con usted. A ver, le No, pido orden. usted sea tolerante, aguante, porque yo estoy en uso de la palabra respondiendo su pregunta. Sea respetuoso y sea tolerante. Sea tolerante. Permítame, el orador. No se permiten diálogos. Diputado no se Triana, puede. le pido No por se favor que guarde el orden en la asamblea. Diputado, se le repondrá el tiempo al orador, los 2 minutos para que pueda responder adecuadamente. Y diputado Noroña, ¿con qué objeto? Moción de orden, diputado. Dígame. A ver, es incorrecto que el orador escuche respetuosamente las preguntas, escuche los cuestionamientos, esté tranquilo frente a las provocaciones y cuando está respondiendo,
brincan como chinicuiles en comal y se ponen a gritarle que esperen su turno en tribuna para poder responderle, pero que dejen de interrumpirlo. Eso no es un respeto en el debate. El senador Monreal está tratándolos con toda consideración y respeto, está respondiendo a sus cuestionamientos y no lo dejan ni articular su intervención. Eso es una majadería. Esta presidencia ya hizo un llamado genérico y específico sobre el tema. Diputado Triana, ¿con qué objeto? De orden, presidente, rápidamente. Tiene razón el diputado Franz Noroña y yo de verdad, con toda sinceridad, yo lo suscribo. Creo que no debe ser interrumpido ni el orador ni nadie. Lo único que quiero comentar es que mientras yo estaba formulando mi pregunta, fui interrumpido en un par de ocasiones por el orador. Entonces, también hay que ser parejos en ese sentido. No habrá más interrupciones, doctor Monreal. Continúe con su respuesta. Gracias. Responda a 2 minutos, senador Monreal, por favor. Bueno, miren, partimos de concepciones políticas diferentes. Nosotros sí creemos en la austeridad republicana y en el reparto, en la distribución equitativa de la riqueza. Ustedes parten de la acumulación de dinero y de privilegios y del surgimiento de élites del poder que se niegan a renunciar a los mismos. Eso es muy sencillo. Por eso nosotros creemos que México sí está desarrollando una política de Estado basado en la austeridad republicana. Si no, no se hubiera avanzado. De lo contrario, el presidente de la República hubiese adquirido deuda. De lo contrario, no habría estas obras simbólicas únicas en la historia reciente del país. Y sobre su frase que dijo la senadora Olga Sánchez Cordero, le voy a recordar algo que usted mencionó hace rato, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. No se dejen engañar. Por esa razón, frase de Montesquieu, yo respeto la división de poderes, no voy a salirme de eso. Creo en los pesos y los contrapesos. Creo que es sano para una república que exista, pero también tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros. Nosotros creemos que hay intereses presionando a esta cúpula y a esta élite de ministros que hacen hacer las cosas que han hecho. Concluyo Sin la embargo, respuesta. yo le diría que tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México. Yo soy de los que piensa que hay un déficit Concluya, de justicia por favor, en senador. México. Hay un reclamo de la sociedad por la justicia y no podemos cerrar los ojos frente a una exigencia ciudadana que crece todos los días. Y bueno, esa es la postura de Ricardo Monreal, que se ha radicalizado y realmente, a mi parecer, ya está convertido en alguien que después de esa declaración de que prefiere ser nada antes que traicionar al presidente López Obrador, creo que ya está en el tramo de salida de su condición de coordinador de los senadores de Morena y por lo tanto como jefe político y presidente de la Junta de Coordinación del Senado, y está también en la etapa de receso en el que no hay periodo de sesiones y se tiene la comisión permanente donde estará Ricardo Monreal, pero cuando regrese en septiembre al ejercicio de la conducción del Senado, la verdad es que las cosas serán muy diferentes. Es probable que para entonces Ricardo Monreal tenga otro acomodo político u otra responsabilidad, porque para esas alturas la definición respecto a la candidatura presidencial de Morena estará ya designada, de tal manera que lo importante para él será reincorporarse en algún esquema que le permita continuar, al mismo tiempo que su declaración de la nada política para no contravenir los proyectos del presidente López Obrador, y de esta manera que no continúen las descalificaciones en su contra para seguir adelante en la tarea de tratar de conciliarse con sus compañeros de Morena, pero a fin de cuentas tratar de conciliar también los intereses del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que está pasando en México. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Por favor, los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music, y ver mis shorts. Activo las todas campana, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón.